Bienvenidos a esta cápsula de permeabilización de la vía aérea. Y quisimos llamarla así porque en realidad es el concepto que debo entender para además entender cómo usar los dispositivos. Si yo tengo un paciente que requiere permeabilización de la vía aérea, debo entender que la vía aérea anatómicamente tiene un eje y respetar el eje, mantener ese eje, es lo que le permite al paciente mantenerse oxigenado. Toda la mecánica respiratoria y la mecánica ventilatoria requiere de la alineación del eje para mantener la oxigenación, la saturación y una adecuada concentración de oxígeno en los tejidos. Ya está, eso es lo importante. Si yo entiendo que mantener el eje es fundamental, entiendo entonces qué es lo que debo hacer con el paciente. Miren esta imagen en la que vemos el eje de la vía aérea y la posición adecuada que permite al paciente mantenerlo alineado. La mejor posición que puede tener un paciente o que puede tener un ser humano para mantener la vía aérea permeabilizada en casi una posición de reposo es la posición de olfateo. El resto de posiciones le generan al sistema respiratorio un trabajo, un uso de una mecánica accesoria que en un paciente que está consciente, como tú o como yo, pues ni se siente. Pero en un paciente inconsciente, con Glasgow caído, que tiene mecánica ventilatoria afectada, mantener ese eje, ese exceso de trabajo, ese trabajo adicional, ese trabajo mecánico extra, es un tremendo estrés y a veces es imposible. Esa imposibilidad de ese trabajo extra pone al paciente en una situación crítica. Es por ello que si tienes un paciente que requiere oxigenación o permeabilización de la vía aérea, la mejor posición que puede adoptar es la posición de olfateo. Extender el cuello es fundamental. La clásica maniobra frente-mentón. Miren la gráfica. Esta maniobra tiene solo una situación en la que debe ser muy cuidadosa e incluso en algunos casos debemos evitarla. Y es el paciente que está traumatizado. Si yo tengo un paciente con sospecha o confirmación de trauma cervical, debo evitar la posición de olfateo, la extensión del cuello y la maniobra frente-mentón. En este caso, la maniobra ideal es la subluxación mandibular o la tracción mandibular. Esto forzadamente alinea el eje. Tengan cuidado porque en el paciente traumatizado es probable que vaya a tener un collar cervical puesto y es por eso que debo aprender cuidadosamente a hacer la maniobra. Miren esta imagen en la que podemos entender cómo se hace la maniobra. Miren cómo las manos están fijas en puntos óseos de apoyo que le permiten al operador mantener la vía aérea permeable. Después de que tengo la vía aérea permeable porque alineé el eje o porque el paciente puede hacerlo, lo siguiente que debo preguntarme es, ¿requiere el paciente oxígeno suplementario? Y en esta pregunta yo diría que hay dos respuestas muy simples y muy prácticas. Una respuesta muy concreta, muy científica, y es que puedo mirar un parámetro objetivo, que es la saturación de oxígeno, y una respuesta que es un poco más práctica, un poco más clínica, que me permite tomar decisiones con el paciente al frente, mirándolo y entendiendo lo que está pasando. La saturación de oxígeno como indicador es muy confiable porque de alguna manera me ayuda a entender y es un equivalente de la presión arterial de oxígeno. Si yo tengo un paciente que satura por encima del 90%, su presión arterial de oxígeno será equivalente a 60 milímetros de mercurio, que es el dato en concreto mínimo que debería tener un paciente para mantener su actividad metabólica celular adecuada y no entrar en anaerobiosis. Recuerden que la anaerobiosis me va a producir menos ATP y un gran problema, acidosis láctica. Y es por eso que miren cómo yo puedo, a través de un dato muy concreto que es la saturación de oxígeno, saber o sospechar que un paciente va a ir a acidosis. Recuerden que la acidosis hace parte del triángulo de la muerte. Entonces es muy simple. Si yo tengo un paciente que satura menos de 90% en la saturación capilar de oxígeno, pues tengo un paciente que va a hacer anaerobiosis, que va a hacer acidosis y que va a entrar
en colapso metabólico. Entonces es sencillo, le pongo oxígeno. Administrar oxígeno no es fácil, escoger el dispositivo no es fácil. Y es muy frecuente en los servicios de urgencias que veamos pacientes muy comprometidos con dispositivos de muy bajo flujo, que son casi un saludo a la bandera, y pacientes que están muy estables con buenas saturaciones, con dispositivos de muy alto flujo, que van a producir también un problema. El oxígeno es un medicamento y como medicamento tiene efectos benéficos que van a ayudar a alguna situación puntual, pero efectos colaterales y adversos también que me pueden empeorar el problema. Es por eso que un paciente que satura más de 90%, en algunas guías más de 94%, no requiere oxígeno. Y entonces ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo defino, cómo discernir entre el 90 y el 94%? Y es ahí donde yo digo que la clínica es fundamental. Si yo tengo un paciente que satura 92%, pero clínicamente está perfecto, impecable y no tiene ninguna situación que amenace su vida o que comprometa o que vaya a deteriorar en las próximas horas su situación clínica, pues no requiere oxígeno. Pero si yo tengo un paciente que tiene 93% de saturación, pero que clínicamente no se ve bien, pues el oxígeno es mandatorio. Y ya está, tenemos el primer parámetro objetivo, saturación de oxígeno, para ayudarme a decidir si un paciente requiere o no oxigenación. El segundo parámetro, que es muy clínico y es muy práctico, y es cómo está clínicamente un paciente. En este lado, en este criterio, el clínico debería olvidarse del parámetro de saturación, porque un paciente que está clínicamente muy mal, pero que está saturando bien, muy probablemente está saturando bien porque está defendiéndose con mecanismos compensatorios, pero va a caer, si clínicamente está mal, en desaturación en los próximos minutos. Por eso aquí la clínica manda. Si yo tengo un paciente con mal patrón ventilatorio, con mal patrón respiratorio, taquipneico, polipneico, disneico, y yo entiendo por su clínica que requiere oxígeno, no lo duden, denle oxígeno. Y es aquí donde los dispositivos de bajo flujo o de soporte pueden darme una mano tremenda para ayudarme a mantener el paciente estable. El tercer paso es probablemente la elección del dispositivo. Y la elección del dispositivo también va a depender de la situación clínica del paciente. En términos prácticos, un paciente que satura mal o que clínicamente se ve muy mal requiere un dispositivo de alto flujo hasta no demostrar lo contrario. Máscara de no reinhalación o sistemas Venturi. La máscara de no reinhalación en algunos textos es concebida o conocida como un dispositivo de bajo flujo pero de alta FiO2. En otros textos es parte de los dispositivos de alto flujo. Y el sistema Venturi es un excelente dispositivo de alto flujo. Dentro de los dispositivos de bajo flujo tenemos la máscara simple y la cánula nasal o la naricera como ejemplos clásicos. Estos dispositivos son recomendables solo en pacientes que están muy estables saturando bien. Y tenemos los dispositivos que nos ayudan a soportar el paciente en situaciones más complejas. Ejemplo, el dispositivo bolsa válvula máscara, o más conocido en el bajo mundo como AMBU, que me ayudan no solo a oxigenar, sino a ventilar a presión positiva. Esto para pacientes que tienen un problema central que está afectando el centro respiratorio. Ejemplo clásico, pacientes con Glasgow menor o igual a 8. Después del BBM o del dispositivo bolsa válvula máscara, tenemos los dispositivos supra e infraglóticos, que vamos a conocer mejor y con más detalle en la siguiente unidad. Hay pacientes o hay situaciones clínicas que requieren de entrada oxigenación independiente de la oxigenación y el estado ventilatorio. El paciente politraumatizado, recuerden que está al debe de entrada. Un paciente que está politraumatizado tiene una situación mucho más compleja desde el punto de vista respiratorio y metabólico y que requiere mantener sus reservas activas de oxígeno al mayor nivel posible. Es por eso que requiere oxigenación. Y algunos otros ejemplos de pacientes que debería oxigenar independiente de su situación clínica son pacientes en anafilaxia, en shock anafiláctico o pacientes en shock, en estado de shock, cualquiera que sea su origen, porque si está saturando bien o clínicamente pareciera estar bien, está agotando sus reservas. Por eso que el oxígeno podría ser una excelente alternativa. Para finalizar,
recuerden que el oxígeno es un medicamento que tiene efectos nocivos también, y es por eso que hiperoxigenar puede ser muy problemático. Hiperoxigenar aumenta los radicales libres de oxígeno que dañan el endotelio. Hiperoxigenar produce vasoconstricción cerebral que aumenta la noxa en casos en donde necesito neuroprotección. Y es por eso que el oxígeno salió de los protocolos de neuroprotección de manera rutinaria. Ningún paciente que esté con accidente cerebrovascular o infartado debe tener oxígeno de manera rutinaria si es que no está desoxigenando, si es que no está desaturando o su situación ventilatoria está comprometida. La hiperoxigenación o hiperventilación en el caso de la hipertensión endocraniana, que ha sido postulada en muchas ocasiones, en muchos estudios clínicos, como una alternativa, hoy en día es un concepto aún cuestionado y solo en protocolos muy específicos pudiera ser usado.